Cordial saludo, estimados estudiantes, y la profesora Judy Mena también, un cordial saludo. Este es el curso de Multiculturalidad e Interculturalidad del nuevo currículo 55-72 del periodo 16-1 del 2020. Quien les habla es el director de este curso, Edwin Rivas, y les vamos a dar la cordial bienvenida para que podamos compartir un poco lo que va a ser esta primera entrega. La red del curso, como les decía, está compuesta por el director, quien les habla, y los tutores, que también tengo el rol de tutor, la tutora Judy Mena, que está a cargo de los grupos 1 al 11 y el número 13. Y Edwin Rivas, quien les habla, está a cargo del grupo número 12, 14, 15 y 16. Para que ustedes puedan tener cuenta cuando vayan a abordar a uno de los tutores en estos cursos, miren a qué grupo pertenece para que así mismo se dirijan a él y exijan, o bueno, soliciten la orientación pertinente frente a lo que están proponiendo. Continuamos entonces con lo que es la agenda de lo que vamos a presentar hoy. Es un atento saludo, las generalidades del curso y la unidad 1, las generalidades de la entrega inicial y el presaber, pues, qué es lo que al que nos estamos aproximando, las recomendaciones para la entrega con normas APA y las recomendaciones para un buen trabajo en foro y demás otras cositas que vamos a recomendar y tratar aquí en este importante espacio. Las generalidades del curso de la unidad 1, pues como podemos ver ya estamos hablando de la descripción del curso. Para que tengamos claro, esto está en el sílabo del mismo, para que ustedes puedan abordarlo o interiorizarlo un poco más. Pero es importante darles a conocer a ustedes pues cuáles son las competencias del curso, cuáles son los propósitos de formación, los contenidos con los que se ha creado el curso y las estrategias con las que se pretende abordar el mismo. Entonces, no, pues me queda más que empezar a dialogar con ustedes sobre lo que tiene que ver la descripción del curso de multiculturalidad e interculturalidad. Este curso pues es obligatorio y está adscrito al núcleo integrador de saberes específicos y disciplinares y al núcleo problemático de saberes y prácticas de la educación. Por tanto, pues es importante que le pongamos mucha atención porque está enfocado en las dinámicas que se dan alrededor de la diversidad cultural y su relación con los entornos políticos, sociales y educativos. Nos va a permitir dar cuenta de la complejidad de las mismas, asimismo el reconocimiento de los discursos reduccionistas y simplificadores que se tejen pues alrededor de las poblaciones minorizadas, o sea, las poblaciones étnicas, afrocolombianas e indígenas. Esto es lo que vamos a tratar prácticamente en la descripción del curso, en lo que se trata, y este curso pues se desarrolla a través de 3 unidades didácticas. De la unidad 1, que hace referencia a los referentes conceptuales históricos de la construcción social en Colombia, y la unidad 2, el discurso de la interculturalidad frente al multiculturalismo, y la unidad 3 menciona el discurso de la diversidad, la multiculturalidad y la interculturalidad en la educación. Temas importantísimos de abordar, de reconocer, de interiorizar mucho más allá de entregar la tarea simplemente, sino también de ilustrarnos un poco en cada uno de estos conceptos que estamos manejando, como es multiculturalidad, interculturalidad en la educación, que son unos conceptos que en este momento en América Latina están en un fuerte auge y que le permiten a uno como educador tener conocimiento previo y más allá del previo también, más profundo, de lo que significa la multiculturalidad y la interculturalidad a partir pues de lo que ya fue la ley, la Constitución Política de 1991. Las competencias del curso son las que vamos a tratar ahorita, pues entonces, que son algo bien importante. Digamos que las competencias están tratadas un poco más como a identificar y reconocer los antecedentes que configuran la sociedad nacional, histórica, y digamos lo que marca la exclusión y la homogenización, así como las prácticas de las comunidades étnicas. Estas son como las competencias que espera lograrse en este determinado tiempo, que el estudiante pueda interiorizar un poco más sobre ese tema y pueda identificarse y reconocerse en esos antecedentes sobre lo que ha sido la trayectoria histórica de la conformación de los grupos étnicos como sociedades del hoy pues siglo XXI. El contenido, como lo decíamos, pues está compuesto por 3 unidades formativas, es un curso obligatorio y se van a mirar en diferentes actividades. ¿Listo? El propósito de formación pues está muy ligado a evidenciar la relación de análisis, diálogo y síntesis de diversos enfoques que, digamos, en cuanto a las relaciones entre culturas se da
Digamos que también es necesario abordar los componentes históricos, el cual se toman como referentes para lograr así pues situarnos en un panorama más realista y leer esas realidades culturales que como etnoeducadores y licenciados compete pues este curso y nos puede acercar un poco más, que podamos tener digamos un análisis de las realidades de esas realidades que están mediadas por la política y la manera en que éstas responden a otras políticas externas y cómo se configuran alrededor de tantas indiferencias que se han tenido pues, en estas comunidades. Entonces es importante mirar que los propósitos de formación del curso busca pues que seamos unas personas analíticas, que tengamos una capacidad de diálogo, de síntesis y también de una capacidad importante para situarnos en las realidades culturales, políticas y sociales que se dan alrededor de lo que tiene que ver con la multiculturalidad y la interculturalidad. Es importante apropiarnos de estos dos conceptos, la multiculturalidad y la interculturalidad, para poder dar cuenta, pues, al finalizar el curso, eh, las capacidades que hemos podido desarrollar. Pero más que al terminar el curso, también es cómo van ustedes a transformar su discurso académico y su discurso pedagógico cuando ya sean profesionales de cualquiera de las licenciaturas en las que se encuentran, y especialmente en la licenciatura en etnoeducación, porque es uno de los ejes fundamentales del propósito del licenciado en etnoeducación, que pueda tener un conocimiento profundo de lo que es la multiculturalidad y lo que es la interculturalidad, cómo se hace, cómo se teje, cómo se construye en esas realidades cotidianas y en esas realidades conceptuales y epistemológicas. Cómo también todo esto nos lleva pues a tener una mirada más amplia frente a lo que estamos hablando, que no sea solamente un discurso que se pueda acomodar a la forma, sino también una realidad de cómo se hacen, cómo se construyen y cómo se pueden dialogar en esos contextos inmediatos. También pues se espera que los estudiantes de las diversas licenciaturas vayan logrando hacer una lectura más crítica tanto del contexto local en la cual están inmersos, como más amplio, como digamos el resultado de la apropiación de conceptos, pero también de hacer viable el ejercicio de comprensión, descripción y análisis, y relación a lo que yo les decía anteriormente, que esto está en el sílabo del curso, pero entonces es lo que buscamos, que sean unas personas con una capacidad crítica de comprender, de analizar, comprender y aterrizar estos múltiples conceptos que estamos manejando en esta era del siglo XXI, pero más en Latinoamérica sobre el tema de la multiculturalidad e interculturalidad. Esto lo tratamos también desde la multiculturalidad en las aulas, la interculturalidad en nuestros contextos, en nuestros territorios en donde nos movemos como licenciados, como etnoeducadores o como agentes políticos de poder educativo. Las estrategias de aprendizaje pues están basadas en trabajos individuales, trabajos en equipo, y también están basadas en lo que tiene que ver con trabajos basados en problemas, basados en identificación de problemas, como lo estamos haciendo aquí en este importante espacio. Entonces eso es lo que los invitamos a que también se vayan un poco más a leer el sílabo del curso, que los va a ustedes a aterrizar un poco sobre cuál es ese profesional que se quiere formar con este curso de multiculturalidad e interculturalidad, y qué es lo que ustedes deben conocer para poder llevar al contexto real y a la práctica cotidiana. Aquí vamos a hablar de las generalidades de la entrega número 1. Recordemos que la primera acción pues es actualizar el perfil que nos encontramos aquí. La primera acción es actualizar el perfil, presentarse en el foro. La segunda acción, vamos por escala hacia arriba, navegar por los entornos del curso, revisar con detalle la unidad, abordar la Constitución de 1886 y la 1991, así como los demás conceptos contenidos en los insumos de esta primera etapa de la unidad número 1. Compartir el documento en el foro de interacción con los compañeros de grupo, anexarlo o subirlo en el entorno de seguimiento y evaluación ya el trabajo realizado y orientado por el docente que tengan ustedes a su cargo. Entonces lo que vamos a hacer, pues entrar a la plataforma de la UNAD, vamos a actualizar nuestro perfil, nos presentamos con nuestro nombre, con nuestros contactos base pues que tenemos para comunicarnos con los compañeros y docente. Es importante que lo hagamos, aunque sea el correo y el Skype, el teléfono, pues si quieren dejarlo pueden hacerlo, pero no es una obligación pues por el tema de que hay más acercamiento frente a un manejo de información.
Pero si ustedes quieren lo pueden hacer, magnífico para nosotros, porque así vamos a tener una base de datos de ustedes más clara, más cercana, porque en ocasiones el estudiante le sucede alguna situación y no lo encontramos por ningún lado para saber qué le está pasando, si le podemos dar tregua, si él va a querer o no va a querer continuar con el proceso, qué le está ocurriendo detrás del computador, entonces para así uno poder mirar qué posibles soluciones le plantea. Entonces sí es importante que si no lo quieren hacer llegar por el foro, pues lo pueden hacernos llegar por el correo interno a cada uno de los tutores, diciendo: estimado tutor o tutora, mi nombre es Julanito de tal, mi número de teléfono por si alguna recomendación o alguna sugerencia o alguna urgencia, me puede contactar a este número de teléfono, que nosotros le agradeceremos inmensamente, porque es una forma de poder estar cerca de ustedes y poder conocer de primera mano lo que les esté sucediendo cuando sintamos mucha ausencia pues en los foros. Esto es con el fin de provocar un poco más la cercanía y el diálogo pues entre estudiante y docente. Abordar la Constitución de 1886 y la de 1991, así como los demás conceptos contenidos en los insumos de esta primera etapa de la unidad número 1. Navegar por los entornos del curso. Entonces vamos a navegar por todos los entornos. El entorno inicial, que es donde está la guía de la agenda de actividades, donde hay un foro de interacción, y nos vamos también revisando con detalle las unidades, y también tenemos que revisar el entorno de aprendizaje donde están las unidades formativas, y debemos revisar con detalle la unidad a la que estamos tratando, que es la unidad número 1, el sílabus del curso y todo aquello. Abordar, bueno, también en el entorno de aprendizaje colaborativo es importante que ustedes ingresen, porque ahí nos encontramos con espacios muy importantes, que es el foro de discusión, que es el entorno donde nosotros vamos a dialogar sobre las tareas y actividades a realizar. Es importante también que ustedes aborden el entorno de evaluación y seguimiento, que es donde ustedes van a subir sus trabajos tanto individuales como colaborativos en su momento, para que puedan ser calificados. Recuerden que tenemos digamos, nuestra línea o nuestro espacio de contacto con ustedes por Skype, y lo que tiene que ver con las web conferencias y los datos del docente, que los pueden encontrar en el entorno de trabajo colaborativo. Ahí en la parte superior se encuentran el espacio donde el docente publica el Skype. Listo, entonces luego, ahora sí, ya vamos a abordar, ya habiendo conocido habiendo navegado por todos los entornos del curso, revisando con detalle la unidad número 1, pues vamos a encontrar ahora sí la Constitución Política del 86 y la del 91, que no están sueltas cada una, sino que es como una síntesis de las dos. Y ahí vamos pues a mirar todos los conceptos contenidos en el insumo de esta primera etapa para lo que tiene que ver con la unidad 1. Ahí hay otros conceptos importantes que se pueden mirar dentro de ese capítulo que está compuesta la unidad número 1, para que podamos abordarlo con mejor detalle. Luego, ya después de haber hecho la discusión, después de haber hecho nuestro análisis que nos están solicitando, ya nos vamos ahora hacia el foro y compartimos nuestros aportes para que puedan ser tenidos en cuenta, ¿no? Es importante que hagan la participación a tiempo, estimados estudiantes, porque de eso depende que nosotros como docentes de aula y acompañamiento podamos orientarlos y decirles: bueno, esto que nos está presentando este análisis crítico, pues no sé, lo veo así, lo veo así, o bueno, va muy bien, o interioriza un poco más el artículo, o te podemos recomendar que leas también este artículo de más, porque es importante que ustedes puedan obtener la retroalimentación del docente y no entregar todo a última hora, porque eso no le permite a uno retroalimentarse constantemente, y hay que aprovechar el espacio que tenemos con nuestros docentes para que ellos nos ilustren un poco sobre los temas. ¿Listo? Luego ya nos vamos con el tema de compartir en el foro. Lo compartimos, como les digo, con tiempos anticipados para que el docente también pueda leerlos, podamos leernos entre todos y poder aportarnos en la mejora de la construcción del trabajo. Finalmente, pues cuando ya se hayan tenido las orientaciones y observaciones del docente y de sus compañeros, ya los vamos corrigiendo y los subimos ahora sí en su fecha al entorno de seguimiento y evaluación, para que pueda ser calificado por el docente. Recuerden, no nos dejemos coger de las fechas, porque la idea es que todos los trabajos queden subidos por el entorno correspondiente para que ustedes queden ahí con ese registro.
Ejemplo de portada para algunos que de pronto han tenido inconvenientes con el tipo de portada, cómo se debe colocar, cómo es que va. Pues este es un ejemplo de portada básico que ustedes pueden tener en cuenta para su presentación. Entonces, pues ahí como podemos ver, va la unidad, qué tipo de unidad, el curso, el código del curso, se presenta, quién se presenta, el código del nombre del grupo y a quién va a presentar el trabajo, el tutor. El programa de licenciatura, a qué programa está perteneciendo usted, y la Escuela de Ciencias de la Educación, pues a la que pertenecemos todos los estudiantes de la licenciatura las licenciaturas de la escuela de la UNAD. Y pues la universidad a la que pertenecemos, y abajo le colocamos CEAD, UDR o CECAT, al que pertenezca pues el estudiante, la ciudad y la fecha. Y esto es lo que tiene que ver con una portada. Es muy sencilla, pero también es muy importante tenerla presente porque esto le da pues una buena presentación a su trabajo. Aportes del tema del Presaber 1, Constitución de 1986 y 1991. Entonces esto es lo que ustedes más tienen que abordar y en lo que más se tienen que centrar para poder hacer ese trabajo que se les está solicitando, ¿no? Entonces, pues la reseña crítica lo que pues permite o lo que quiere es materializar o escribir en esas 4 páginas lo que tiene que ver con las ideas que sustentan la conformación de sociedad con lo referente a los grupos étnicos y afrocolombianos. Entonces, para esa conformación de sociedad, pues vamos a tener que leer con mucha interpretación y con mucho cuidado lo que es la Constitución de 1886 y la de 1991 para poder dar cuenta de esa conformación de sociedad, desde qué ámbitos se han realizado, con qué referentes, qué grupos étnicos y históricamente qué luchas han tenido que, digamos, enfrentar constantemente esos grupos para poder llegar a esa conformación de sociedad. Como podemos ver, pues la Constitución Política de 1886 era una constitución que, si bien le daba valor a algunas cosas importantes, a otras les quitaba o no les reconocía. Y por eso pues se han venido dando constantes luchas y peleas, digámoslo así, pues luchas constantes de los grupos étnicos, especialmente los indígenas, que eran los quienes estaban más organizados y quienes siempre pues han estado en su constante búsqueda de la reivindicación de sus derechos. Entonces, en la ley, en la Constitución del 86, en el artículo 22, pues fue muy bueno porque en ese momento pues no se decretó que no habrían esclavos en Colombia y que siendo esclavo, que quien sea esclavo y pise pues el territorio de la República de Colombia quedaría libre automáticamente, porque ya era la ley que abolía la esclavitud en el país. Y también le da un reconocimiento al trabajo a lo que tenía que ver pues al trabajador, los permitía reconocer y darles más libertad de trabajar. Esto en cuanto a las leyes pues que tienen que ver con la esclavitud, pero también hay otras cosas bien importantes que deben ustedes centrarse y leerlas un poco sobre esa constitución, porque si bien digamos generaba pasos importantes frente a la abolición de la esclavitud, pues también había otras cosas y otros derechos de las comunidades étnicas que aún no se siguen reconociendo. Digamos que en esto pues había una exclusión total, pues más allá de una estigmatización, porque además de que ya no estaban incluidos, los estigmatizaban por ser de color de piel o por ser indígenas, entonces los creían, digamos, como inferiores a los demás, mucho más inferiores, porque pues digamos de lo que los creen inclusive ahora, porque todavía no es que haya una equidad completa en algunos territorios de Colombia e inclusive en Latinoamérica y en Estados Unidos mismo, porque todavía se tiene esa segregación frente al racismo y frente a la discriminación tan fuerte que hay frente a esos grupos étnicos. Entonces estaban siendo en ese sentido excluidos y estigmatizados, tanto por el color de piel como por las creencias religiosas, porque aquí todavía no había una libertad de culto en este momento cuando la Constitución del 86 se daba. En este tema también las lenguas nativas no eran reconocidas, por eso sufrían mucho. Y en estas mismas épocas y alrededor de esta constitución fueron organizándose grupos indígenas que buscaban en sí mismos
una reivindicación de sus derechos y una abolición de esas formas de, de mencionarlos, es decir, de categorizarlos. En estas épocas la constitución pues se consideraban a los indígenas salvajes o semicivilizados, pero también a los indios de aquellas tierras bajas, digamos que también los denominaban como, digamos, caídos en el pecado. Y eso fue con el tema de la ley 89 de 1890, en la que también digamos que tuvieron un poco como esa categorización. Por eso ellos se fueron organizando constantemente. En el departamento del Cauca, digamos que el CRIT en el Cauca fue uno de los protagonistas en esos procesos para que se pudieran dar como un reconocimiento a los derechos a las lenguas. En esta constitución estaba implícita 100% la Iglesia Católica, quien era, digamos que, la invitada políticamente, porque estaban muy asociadas entre la política y las creencias religiosas, es decir, el catolicismo. Estaba la iglesia llamada a civilizar esas comunidades que decían incivilizados. Entonces ellos tenían que domar, tenían la tarea de domar a estas poblaciones según sus criterios, y esto pues trajo consigo grandes cambios en cuanto a la lengua, en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus formas de vida y reivindicaciones también. Digamos que también se eh, se rebelaron algunos grupos para poder encontrar en sí una identificación, o es decir, una forma de poder hacer visibles sus culturas. Y ya la ley, la Constitución de 1991, pues ya es la que le da valor y considera a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Y todo es lo que queremos que ustedes se vayan leyendo un poco, instruyendo un poco para que podamos abordar los temas de la interculturalidad, multiculturalidad. ¿Cómo nacen? Eso es como más bien mirar los antecedentes de cómo nace la interculturalidad, multiculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué es la multiculturalidad? ¿Qué es un país pluriétnico? ¿Qué es un país multicultural? Entonces, ¿cómo nace? Esto no es un concepto que se da por obra y gracia pues de los padres de la patria, ¿no? Esto se da alrededor de unas luchas constantes de los grupos étnicos, en especial de los grupos indígenas, quienes principalmente empezaron no a pelear, por decirlo así, sino a reclamar un derecho constitucional, un derecho legal, un derecho político y un derecho social, que era el ser reconocidos como población parte de la sociedad, porque ellos, tanto afrocolombianos como indígenas, aportaron mucho en la construcción del país, aportaron mucho en lo que tiene que ver con la construcción inclusive de la libertad, porque estos hombres y mujeres también fueron considerados parte clave para lo que eran las guerras de esos años, que iban en favor de darle libertad a la sociedad y de poder tener un país más equitativo. Entonces es importante que ustedes lo vayan mirando, cómo esa conformación de sociedad se dio, desde qué ámbitos, en qué referentes, en qué grupos étnicos, alrededor de qué trayecciones, digamos qué proyecciones históricas, y alrededor de todo lo que tiene que ver con la composición social. Las recomendaciones, pues hacer uso de la rúbrica de evaluación, importantísimo, estimados estudiantes, porque recuerden que si bien la guía es muy explícita en cuanto a lo que hay que entregar, la rúbrica de evaluación aterriza un poco más con detalle lo que es. La rúbrica de evaluación, pues como podemos ver para esa actividad, es de 25 puntos, como lo podemos ver. Ustedes como estudiantes pues se van a mirar en cuál de esos cumplen, con cuál de esos requisitos pueden ir cumpliendo, aquí como yo los voy marcando. Entonces en esta forma uno los califica, estimados estudiantes, para que tengan presente. Y lo que nosotros marcamos en azul es lo que el estudiante sacó. Es decir, en este caso les voy a dar una explicación un poco sobre la rúbrica. Dice aquí la valoración más alta. El estudiante presenta una introducción clara que sitúa a los autores y las estructuras del artículo. Magnífico, entonces el estudiante haciendo eso se gana 5 puntos y así sucesivamente hasta completar los 25.
Esta rúbrica de evaluación es importante que ustedes también se reconozcan en ella para saber dónde están entregando, cómo lo están entregando el trabajo, porque muchas veces pues nosotros estamos entregando el trabajo pero no sabemos, digamos, qué contenido es el que nos van a evaluar, cuáles son los puntos a evaluar. Y esta rúbrica de evaluación es bien importante porque ustedes ya saben por adelantado en qué lugar se sitúan para poder ser evaluados, si en la valoración alta, en la valoración media o en la valoración baja. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto, se autoevalúen, por eso dice rúbrica de evaluación, y se autoevalúen anticipadamente antes de entregar el trabajo. Listo, estoy entregando mi artículo crítico, pero este no tiene una introducción clara, no he situado los autores, entonces la estructura de mi artículo no cumple, por ende estoy haciendo una entrega, pero si no cumple estoy en una valoración media. Si como estudiante no hago una introducción, entonces estoy en una valoración baja. Luego dice, se logra un desarrollo argumentativo y comprensivo de las ideas de los autores frente al proceso de construcción social de los referentes y grupos étnicos y afrocolombianos. El estudiante sabe si logró el desarrollo argumentativo y comprendió las ideas de los autores frente a los procesos de construcción social. Entonces dirá él, no, me falta todavía estudiar un poco ese tema, por tanto todavía no lo entrego el trabajo, me faltan 3 días, voy a consolidarlo un poco más. O el docente en su aula le va a decir, interioriza un poco, argumenta un poco, comprende lo que son las ideas de los autores y aterrícelas en el artículo, por favor, porque están, digamos que muy superficiales. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta para que nos autoevaluemos con tiempo y hagamos unas entregas exitosas, estimados estudiantes. Apropiarse del sílabus del curso, importantísimo. El sílabus del curso a ustedes los va a orientar y aterrizar un poco sobre la importancia del curso. Entonces, el curso, qué tipo de curso es, en qué campo de formación se encuentra, a qué nivel pertenece, el número de créditos al que es, cuándo se cierran las actividades y todo por el estilo de todo lo que implica pues conocer las intencionalidades formativas del curso, lo que yo les leí al inicio, las unidades que lo componen, los capítulos, los enlaces. Recuerden, estimados estudiantes, que este tenía algunos enlaces que ya estaban, digamos que rotos, como le decimos coloquialmente, pero ya lo actualizamos. El que se encuentre en los foros de trabajo colaborativo, en el primer foro, es el que ustedes van a abordar y es en el que ustedes van a encontrar los enlaces de los contenidos que se abren correctamente. Listo. Y aquí ya podemos mirar nosotros todo lo que corresponde, cuáles son las estrategias de acompañamiento del docente y cuál es el puntaje en los que nos van a medir durante todo el curso. Y en este orden de ideas ustedes se van haciendo una idea de qué tan importante pues es este tema del sílabo del curso. Es importante que nos apropiemos de él. Segundo punto, trabajar de la mano con los contenidos del curso, importante, no hay que desviarnos, no hay que hacerlo a nuestro criterio, los trabajos se deben basar en los contenidos del curso porque no es inventarnos los trabajos, porque si nos empezamos a inventar los trabajos, lo que vamos a resultar es teniendo un cero. Participar activamente en los foros, hay que hacerlo con anticipación, presente, se haga sus aportes, haga su primer avance para que el docente se lo pueda revisar. En estos días pues estamos apenas empezando a hacer la revisión de foros porque los estuvimos abriendo pues en la semana desde el 1 de febrero, pero aún estamos revisando algunos porque como son bastantes, pero ya llegaremos en su momento a los foros de ustedes con mucha antelación antes de que se cierren para que ustedes puedan tener esas orientaciones claras. Solicitar orientación de su tutor cuando lo requiera por el foro, si no le contestaba por el foro, pues lo puede hacer por el correo interno para que de pronto le dé una asesoría referente a lo que usted necesita saber. Solo se debe publicar sus avances y aportes en los foros de trabajo, no se deben enviar por correo interno, no se deben colocar por Skype, no se pueden enviar por correo institucional, salvo que ustedes se hayan pasado la fecha y se les haya complicado subirlos por el foro en los tiempos requeridos, pero siempre y cuando haya una justa causa que les haya, digamos, que impedido hacer esta situación, este desarrollo de actividades. Participar en la web conference, es importante que tengan presente que hay unas web conference que participar, que ahí vamos a trabajar mucho en lo que tiene que ver con los 3 conceptos, con los 2 conceptos de multiculturalidad e interculturalidad y también con lo que tiene que ver con la política de la Constitución de 1986 y la de 1991.
Hacer las entregas hacer la entrega de los aportes y trabajos en los tiempos establecidos, no dejar todo para última hora, como les decía anteriormente, para que nuestros docentes nos puedan leer y nos puedan dar orientaciones referentes al tema y podamos entregar una actividad con mucho éxito y podamos obtener el puntaje requerido. Aquí quien se gane sus 5, pues es por su esfuerzo, es por su calidad y entrega al mismo. Entonces, es posible que todos saquen 5, pero también es posible que la mitad saquen 5 y la otra mitad saque 0. O es posible que un 10% saque 0 y otro 30% saque 3 y el 60% saque 4. ¿Por qué? Porque todos no trabajan al mismo ritmo, porque no todos tienen la misma capacidad pues para interiorizar una información, pero eso es importante que ustedes lo vayan enriqueciendo en la participación de las webconferencias, en la participación en los foros. Eso lo enriquecemos nosotros a través de los encuentros tutoriales con los docentes en cada uno de los espacios de comunicación que tenemos. Porque si nos ausentamos y solamente nos limitamos a entregar exclusiva y exactamente lo que nos están solicitando, pues por ende vamos a tener complicaciones para armar nuestro discurso y para llevar a la práctica lo que verdaderamente hemos de haber aprendido en el curso. Producto a entregar. Debemos entregar un documento en PDF que contenga una portada, ya les indiqué cómo era la portada, la introducción, la reseña histórica, las conclusiones de 2 ideas claves de la reseña y la referencia bibliográfica según norma ZAPA. El peso evaluativo de este trabajo tiene 25 puntos, equivalente al 5% total del curso. La norma ZAPA pues tiene que ver con que estemos manejando hagamos un buen uso de los autores, de los libros, que no copiemos y peguemos, sino que además citemos al autor clave de ese párrafo, de ese parafraseo que hicimos también junto ahí con esa actividad. Entonces yo cito muy bien mi autor en el que me paré para poder hacer mi trabajo, alineo a la izquierda, hago la separación de 1.5 o doble, con una letra Arial 12 o Times New Roman 12, en cualquiera de esas 12 pueden validar norma ZAPA, y que al final hagamos unas buenas referencias, que se coloque el año, el autor, el libro, el título del libro, que se coloque claramente de dónde fue recuperado y el enlace de dónde fue recuperado. Esto nos permite a nosotros tener un poco más confianza en los trabajos que ustedes como estudiantes hacen. No tenemos que, si de pronto la Constitución política de 1886 y la de 1991 la quieren abordar independientemente, lo pueden hacer, pero siempre y cuando la hagan una buena referencia y hagan una buena conceptualización de los temas, es decir, que la puedan ustedes relacionar con lo que vamos a trabajar con el tema de la construcción de sociedad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Les estaremos publicando entonces en los espacios respectivos el día que vayan a ver web conference, y también ahí mismo les publicaremos lo correspondiente a los enlaces de ingreso a las web conference. Felicidades y esperamos que hagan una excelente entrega en esta actividad y esperarlos en los foros para empezar a leerlos. A partir de este lunes empezamos a leerlos con el permiso de Dios, para poder darles orientaciones claras para que de ahí en adelante ustedes hagan sus mejoras y puedan tener con éxito el resultado esperado. Un abrazo.